Hola de nuevo, acá estamos. Ya saben que me llamo Mónica Fernández Braga y ahora queremos hablar un poco, o quería presentarles sintéticamente el programa de la materia y contarles que a mí me gusta llamar a este recorrido que vamos a tener durante estos 3 meses un viaje imaginario por los senderos de la filosofía de la educación. Bien, ese viaje imaginario obviamente tiene un marco normativo que es el programa de la cátedra, que fue elaborado por el colega Daniel Berizo, que junto con el profesor Casali, bueno, somos quienes estamos a cargo de esta materia, que como ustedes saben se llama Problemas Contemporáneos de Filosofía de la Educación, pero que yo le he dado un subtítulo como Viaje Imaginario por los senderos de la educación. Bien, entonces, el programa lo confeccionó el profesor Daniel Berizo, y el plan de trabajo, que de algún modo recupera todo lo que está en ese programa, pero le da la impronta, mi propia impronta, sobre todo en lo metodológico, ese plan de trabajo ha sido elaborado por mí. Bueno, luego les hablo un poco del plan de trabajo, pero de todas maneras se los voy a dejar. Bien, quería hablarles un poco sobre los foros. Los foros que ofrece el campus son de tres tipos, en realidad. El foro que es avisos del profesor a la profesora, el foro abierto, en el que ustedes pueden hacer las preguntas que tengan que ver con material bibliográfico, con funcionamiento del campus, dentro de lo que pueda le responderé, y si no veremos cómo lo resolvemos, pero también con problemas que tengan que ver con la interpretación de algunas cuestiones de los contenidos de la materia, ¿no? Bien, entonces el foro abierto, de algún modo lo que hace es recuperar una inquietud personal y extenderla al resto de la clase, que probablemente sea un recurso interesante para el resto de los cumpas y las cumpas. Y les cumpas. Bien, entonces, el foro abierto lo pueden utilizar cuando quieran. Hay un foro, el resto de los foros, en realidad además del foro de presentaciones, que les voy a dejar debajo de la grabación de mi presentación, el último foro es el foro que tiene que ver con los foros de aprendizaje. ¿Sí? Los foros de aprendizaje son importantísimos por una serie de factores que tienen que ver con por ejemplo, ejercitarse en la cuestión de la escritura. A mí me gustan mucho más las preguntas que las respuestas, porque las preguntas me dan la posibilidad de seguir pensando, mientras que una respuesta suele a veces obturar la continuidad de una investigación, una microinvestigación. Entonces, los foros de aprendizaje generalmente suelen estar dedicados a eso, ¿no? A escribir un relato que tenga que ver con la posibilidad de seguir pensando, ¿sí? Para seguir pensando, nada mejor que lo que Freire llama la pedagogía de la pregunta, ¿verdad? Esa pedagogía de la pregunta, de algún modo, que según Freire y según mi propia experiencia, de una pregunta sencilla, de una pregunta que provenga de una inquietud espontánea, puede transformarse en una inquietud epistemológica, ¿no? Por eso no existen las preguntas banales ni las preguntas tontas. Para mí, todas las preguntas son importantes. Ahora bien, mejorar las estrategias de escritura a partir de las preguntas no es un tema sencillo, porque para participar de estos foros de aprendizaje, la intervención tiene que estar fundamentada. Es decir, esa intervención tiene que tener un argumento basado
en las clases, en los videos que trabajamos en las clases, basada en la bibliografía, es decir, con la lectura. Y entonces ustedes toman algunos de esos conceptos y con eso van trabajando una fundamentación previa antes de realizar la pregunta. Ahora, la pregunta que nos permite seguir investigando no es una pregunta de, por ejemplo, la crisis de la educación tiene que ver, bueno, supongamos, estamos hablando de la crisis de la educación. ¿La crisis de la educación es un problema ético-político? Esa sería la pregunta. Pero no es una pregunta que nos puede dar lugar a seguir pensando, porque en realidad esa pregunta se responde con un sí o con un no. Entonces, ensayar la elaboración de preguntas es imprescindible no solo para la cuestión de los foros de aprendizaje, sino también como herramienta propiamente dicha para poder elaborar la propuesta de tesis. Es decir, las preguntas de investigación no son otra cosa que la hipótesis transformada en pregunta, ¿sí? O si ustedes quieren, al revés, ¿sí? Las preguntas de investigación se responden con la hipótesis, ¿sí? Y la hipótesis puede ser transformada en preguntas de investigación. Y por eso una hipótesis nunca puede tener interrogantes cuya respuesta sea sí o no. Entonces, para elaborar preguntas, esas preguntas tienen que estar enmarcadas, es decir, tienen que realizarse en el marco de la lectura de la bibliografía, o de la lectura de la clase, o de la visualización de los videos, y luego sí, ensayar una, dos, tres preguntas, pero que no se respondan ni con sí ni con no. Los foros, entonces, de aprendizaje no van a ser obligatorios este año. Y como todo tiene un porqué, que es el principio, uno de los principios filosóficos, todo tiene un porqué, implica que todo tiene una razón. Y toda razón, entonces, tiene un fundamento, ¿no? Entonces, dar razones es dar fundamento. Entonces, todo tiene un porqué, principio de razón suficiente, como suele llamarse en filosofía, eh, implica que he decidido que los foros de aprendizaje no sean más de participación obligatoria. Y ahí van los motivos. Hay una satisfacción en las devoluciones que les voy haciendo en cada foro de aprendizaje. Y hay algo así como un aprendizaje potencial o un pensamiento potencial en las preguntas y y en las devoluciones que les voy a ir haciendo en los foros. Ahora, ¿cuál es el problema? Si bien es cierto que esta es una carrera de posgrado, y esta es una materia que corresponde, obligatoria de una carrera de posgrado, el posgrado no es una instancia obligatoria para ustedes. Ustedes eligieron transitar este recorrido académico. Y entonces, esa elección que ustedes tuvieron con esta carrera implicaba la responsabilidad de cumplir con las instancias de aprendizaje de todas las asignaturas, aunque ahora estemos hablando de filosofía de la educación. Entonces, al ser los foros de aprendizaje de carácter obligatorio, como los tenía hasta el año pasado, o como lo utilizábamos hasta el año pasado, implicaba que aquellas personas que no tenían demasiado tiempo o no entregaban a tiempo, entonces no participaban del foro, o entregaban a los apuros a último momento, solamente para cumplir, y no tiene sentido, no se disfruta ni de la enseñanza ni del aprendizaje en esos términos.
el disfrute de los foros de aprendizaje, que también son de enseñanza de algún modo, tiene que ver con la intervención, el ida y vuelta de la pregunta, la repregunta, del aguijoneo socrático, si ustedes quieren, ¿no? Ustedes saben que Sócrates de algún modo, según Platón, porque Sócrates, como saben, nunca escribió nada, según Platón, eh, la metodología de enseñanza de Sócrates era justamente el método que llamaba mayéutico. Lo mayéutico tenía que ver obviamente con que la mamá de Sócrates era partera y entonces la mayéutica era el acompañamiento o la ayuda para dar a luz, para parir, ¿no? Para parir a las crías. Entonces a Sócrates se le ocurrió llamar método mayéutico a aquel método que ayuda a parir el conocimiento. Bueno, había todo un mito por detrás, ¿no? Que tenía que ver con, no sé si tan mito, mito entre comillas, mitología, por llamarle de algún modo, que tenía que ver con que en realidad aquella tradición de la transmutación de las almas, ¿no? Y entonces el conocimiento viajaba, estaba siempre en el alma, pero como el alma iba ocupando diferentes cuerpos a lo largo de su vida, entonces cuando uno nacía, aunque ya venía con un alma o el alma nos poseía al momento de nacer, cuando nacíamos, para esta tradición griega, perdíamos todo ese conocimiento que nuestra alma traía al pasar por el río del olvido. Entonces, había que reparir ese conocimiento, si se quiere, que nuestra alma ya tenía, a partir del método mayéutico y la anam, que era propio para el momento de la anamnesis, que tenía que ver con el recuerdo de que de ese conocimiento que nuestra alma ya traía. Esto no es otra cosa que la inteligencia sentiente, de algún modo, pero ya no la inteligencia sentiente mucho más fundamentada en torno a la posibilidad de pensar que la inteligencia es un acto o que es una facultad, si ustedes quieren, o con las teorías del aprendizaje, o incluso con los factores de la epistemología genética, si ustedes quieren, ¿no? Como fue lo de Piaget. Pero bien, en definitiva, ¿cómo operaba entonces? ¿Cuál era la estrategia de enseñanza del método mayéutico, del método socrático? La de la pregunta y la repregunta. Y, y es cierto que en ocasiones esa pregunta y repregunta se volvía odiosa, ¿no? Porque era algo así como muy soberbio el lugar en el que supuestamente se ponía Sócrates para hacer la repregunta. Entonces, esto se los cuento porque es probable que algunas de mis repreguntas a sus preguntas se reciba de una manera, a ver, ¿cómo llamarla? No muy feliz, porque esto es así, ¿sí? La repregunta tiene que ser aguijoneante, ¿sí? Tiene que movilizar la capacidad de reflexión y pensamiento de cada uno y cada una de ustedes. Desde ese lugar, ¿sí? La repregunta puede llegar a ser algo así como violenta, ¿no? Desde esa violencia que puede llegar a tener la repregunta, es que para Sócrates era el modo particular de parir el conocimiento, ¿no? O de realizar ese ejercicio de anamnesis y recordar el conocimiento que ya venía en nuestras almas, ¿no? Entonces, foros de aprendizaje, cargados de preguntas que luego en mis devoluciones irán las repreguntas. Ahora, esas preguntas tienen que tener una base, tienen que tener un argumento. ¿En dónde van a encontrar esa base argumental? En las clases, en los videos, en la bibliografía. Bien, entonces, con eso construyan, es decir, construyan 2 o 3 preguntas en función de algo que les inquiete,
¿no? Entonces ustedes van a narrar la experiencia educativa desde ese lugar, pero van a plantearse preguntas con argumentos. Esas preguntas con argumentos, recuerden que no pueden tener una respuesta ni por sí ni por no, porque ya no serían preguntas cerradas, no abiertas, ¿no? Y lo que buscamos son preguntas abiertas, que nos permitan no solamente poner en práctica el método socrático, aguijoneando, ¿sí?, en esos foros de aprendizaje, sino también hacer revolotear a lo que mi querida María Zambrano llamaba la mariposa pensante. ¿Sí? Ustedes vieron que nosotros estamos acostumbrados a pensar en que esa parla interna que solemos tener, que fuera como un pajarito que nos pica la cabeza, ¿no? No sé, recuerdo una publicidad que alguien se hacía permanentemente esa pregunta, ¿no? Y que entonces que ponían un pajarito que les picaba la cabeza. Bueno, no. La mariposa pensante no es un pajarito que come la cabeza. La mariposa pensante tiene como un rumor, un ronronear, hace ruido. Y desde ese lugar poético, como piensa Zambrano, en lugar de llamarle aguijón, le va a llamar mariposa pensante. ¿Cómo se activa la mariposa pensante? Y yo creo que a partir de la repregunta, ¿sí? Entonces, en mis devoluciones van a ir esas repreguntas en los foros de aprendizaje para ver si podemos activar la mariposa pensante. Estos foros de aprendizaje van a estar enmarcados, obviamente, en cada una de las clases, ¿no? Y desde ese lugar, uno no va a hacer una pregunta cualquiera, sino otra vez con fundamentos bibliográficos. Esto lo vamos a ir haciendo, voy a dejarles un foro de aprendizaje con cada clase, ¿sí? Recuerden, el foro de aprendizaje ha dejado de ser obligatorio. La idea, ¿cuál es? Que disfruten del ejercicio tan importante que de algún modo va a acompañar, nos va a acompañar en nuestros ejercicios cotidianos de lectura, de escritura, de comprensión e interpretación de textos. Es importante. El foro de aprendizaje es importante y por eso no quiero que sea algo a las corridas, que hagan con el simple hecho de cumplir, ¿sí? O por el simple hecho de cumplir. Sino quiero que sea algo que se disfrute. Y para disfrutarlo, me parece que lo obligatorio no es disfrutable. Entonces, ese aguijonamiento del método socrático con Zambrano lo vamos a llamar mariposa pensante. ¿Sí? Esa chispita que nos va a dar la posibilidad de seguir pensando, le vamos a llamar, en ocasiones le voy a llamar aguijón, en ocasiones le voy a llamar mariposa pensante, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con la posibilidad, por un lado, de ejercitarnos en la escritura y sobre todo en la elaboración de preguntas para cuando llegue el momento de la elaboración del proyecto de tesis, y por otro lado, para tratar de ver qué cosas nos van interesando de la bibliografía. Pero también, como esto tiene que ver con cada una de las clases, los foros de aprendizaje van a ser útiles para elaborar cada uno de los trabajos prácticos que vamos a tener como instancias, ahora sí, por cuestiones institucionales, instancias obligatorias, que van a ser 2 trabajos prácticos, monográficos, preferentemente ensayísticos, que van a elaborar a partir de la producción de los foros de aprendizaje. ¿Sí? Las consignas las voy a mandar oportunamente, no se preocupen por eso, uno más o menos a mitad del programa y el otro cuando finalicemos el programa. Prefiero hacerlo de ese modo porque vamos capitalizando de algún modo todo el programa, no nos quedamos con nada aparte, entonces vamos a hacer en la mitad del programa una evaluación de mitad de camino y en la segunda parte del programa la última evaluación que va a tener que ver con la segunda parte del programa.
Bien, yo creo que esto está claro, por lo menos para mí está muy claro. Voy a dejarles la bibliografía en cada una de las clases. Cuando no pueda subir esos PDFs porque son muy pesados, les voy a mandar el link para que los descarguen. Y bueno, yo creo que entonces, recalculemos, tenemos varios foros de aprendizaje, avisos del profesor a la profesora, perdón, varios foros. Foro de avisos del profesor o la profesora, foro abierto, foros de aprendizaje y foro de presentación. ¿Sí? ¿Cuál es el más importante? Bueno, el foro de presentación es obligatorio, que no me compete a mí, sino que le compete a la política institucional, igual que las 2 evaluaciones que vamos a tener una vez transitada la primera mitad del programa y luego en la segunda. Foros. Hablé de foros, hablé de la bibliografía, la encuentran en el programa, pero también la encuentran en el plan de trabajo, en el que van a encontrar qué vamos a ver en la clase 1, ¿sí? Cuáles son los contenidos, cuál es la bibliografía obligatoria para la clase 1, y cuáles son los videos que vamos a utilizar para esa clase, y la escritura y la participación en los foros de aprendizaje. Bien, eso es lo que van a encontrar en el plan de trabajo. Entonces, de algún modo es recuperar o sintetizar el programa de la materia. Esto se los voy a enviar también. Entonces, les envío el programa, el plan de trabajo, y en cada clase van a tener, como ustedes saben, el cuerpo de la clase, los videos disparadores de las actividades. A veces son videos que utilizo porque los encontré en internet, otras veces son videos preparados exclusivamente para la materia. Ahí a veces van a ver mi cara, a veces no, porque prefiero dejarles el PowerPoint. Hay algunos videos que los he elaborado hace mucho tiempo, pero creo que deben ser de hace 3 años, pero de todas maneras tienen que ver todavía con esos contenidos, o con el acompañamiento, tal vez no tengan que ver directamente con la bibliografía que vamos a leer, pero sí tienen que ver con un acompañamiento a los autores que vamos a leer. Entonces, de algún modo lo que trato es de darles un pantallazo de lo que pensaban esos autores que estamos leyendo y autoras que estamos leyendo, para que por ahí el abordaje de la lectura y de su comprensión sea más amena, ¿no? Entonces, en las clases, ni tampoco en los videos, van a encontrar nada que tenga que ver con la recuperación de la lectura. Es decir, no son síntesis de lecturas, ¿sí? Sino que son acompañamientos para que ustedes puedan hacer esas lecturas de autores que en ocasiones son de difícil acceso por su escritura críptica, ¿no? Pero bien, bien. Ya les hablé de los tipos de foros, les hablé de que vamos a tener 2 instancias de aprendizaje, les hablé de la bibliografía, 2 instancias evaluativas, perdón. Los foros de aprendizaje son unos que no son obligatorios a partir de este año, por lo menos en esta materia y conmigo. Los que sí son obligatorios son los 2 trabajos o las 2 evaluaciones que vamos a tener, una a mitad de camino y una a fin del programa. Cualquier inquietud, tienen el foro abierto. Bien, no se atrasen porque la lectura es abundante, vamos a hacerlo lo más entretenido posible. Si el viaje no se disfruta, no es un verdadero viaje, con lo cual tomen sus lugares, abróchense los cinturones y a viajar. ¿Sí? Próxima parada entonces, clase 1, a donde les voy a dejar más detallado lo que tiene que ver con nuestro trabajo con la clase 1. Es un gusto acompañarlas, acompañarlos y acompañarles en este viaje imaginario
por los senderos de la filosofía de la educación. Nos vemos en la clase 1.